Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos una noticia que ha sacudido el mundo del entretenimiento, algo que ha dejado a muchos con la boca abierta y a otros con el corazón en un puño. Prepárense porque vamos a desgranar la impactante noticia que rodea a dos de los nombres más sonados del momento, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, ustedes lo han oído bien, y si aún no lo saben, prepárense para la sorpresa. Esta historia tiene todos los ingredientes para ser uno de los culebrones del año, y créanme, no querrán perderse ningún detalle. Así que si aún no lo han hecho, les invito a que pulsen ese botón rojo de suscribirse para no perderse ninguna de nuestras exclusivas, y a que activen la campanita para estar siempre al día. ¡Vamos allá! Han pasado solo unos días desde que el 29 de noviembre de 2025 nos despertamos con un titular que parecía sacado de una novela turca, y vaya que lo es. Can Yaman y Demet Özdemir, esa pareja que conquistó corazones en Erkenci-Kuş, y que durante un tiempo fue el sueño de muchos fans, vuelven a estar en el centro de todas las miradas, pero esta vez por razones que nadie esperaba. Ya saben cómo son estas cosas en el mundo de las celebridades, un día están juntos, al siguiente sorpresa. Y esta vez, la sorpresa es de las que hacen historia. Se rumorea, se comenta y la información que nos llega es cada vez más consistente, parece que Can y Demet podrían estar planeando algo juntos. Y no hablo de una simple colaboración profesional, algo mucho más grande, algo que podría redefinir sus carreras y quizás avivar viejas llamas. Para quienes no estén tan familiarizados, Can Yaman es el actor turco que ha conquistado Hollywood y medio mundo con su carisma y su físico. Sus papeles en series como Erkenci-Kuş y Dolunay lo catapultaron a la fama internacional, y desde entonces, su nombre es sinónimo de éxito y de fervor de fans. Por otro lado, tenemos a Demet Özdemir, una actriz y bailarina talentosísima que también brilló con luz propia en Erkenci-Kuş, demostrando su versatilidad y su capacidad para enamorar al público con cada gesto y cada palabra. Juntos en la pantalla eran pura química, una pareja que desprendía una energía tan palpable que los fans suspiraban por verlos juntos fuera de los focos. Y de hecho durante un tiempo, esos deseos parecían cumplirse. Los rumores de un romance entre ellos fueron intensos, y aunque nunca lo confirmaron de manera oficial, las imágenes y las pistas dejaban poco lugar a la duda. Sus seguidores vivieron cada uno de esos momentos con una pasión desenfrenada. Pero como suele ocurrir en el vertiginoso mundo del espectáculo, las cosas cambiaron. La vida tomó rumbos diferentes para ambos, y aunque el cariño y el respeto mutuo siempre parecieron mantenerse, la idea de una reconciliación o de un futuro juntos se desvaneció en el aire, al menos para la mayoría. Cada uno siguió su camino, acumulando éxitos y proyectos por separado. Can explorando oportunidades internacionales, participando en producciones europeas y consolidando su estatus de galán global. Demet por su parte continuando con su exitosa carrera en Turquía, protagonizando series que han sido aclamadas tanto por la crítica como por el público. Y entonces llega este 29 de noviembre de 2025, y el panorama cambia drásticamente. La noticia que ha explotado en los medios y en las redes sociales apunta a un posible reencuentro profesional, pero con un giro inesperado. Los rumores más fuertes sugieren que Can Yaman y Demet Özdemir estarían contemplando la posibilidad de trabajar juntos en un nuevo proyecto cinematográfico o televisivo, pero con un enfoque muy particular, una película o serie que exploraría la historia de su propia relación. Sí, han oído bien. La idea sería llevar a la ficción, o quizás a un documental dramatizado, los altibajos de su conexión, desde el primer encuentro en el set de Erkenci-Kuş hasta los momentos de cercanía y eventualmente su separación. Imaginen por un momento la magnitud de esto. Sería una apuesta arriesgada, pero increíblemente audaz. Hablaríamos de una producción que no solo explotaría la química que ya conocemos y amamos entre ellos, sino que también les permitiría a ellos mismos, a Can y Demet, reinterpretar y quizás, solo quizás, sanar o dar un nuevo significado a los eventos de su pasado. Sería una oportunidad para que ellos compartieran su verdad, su versión de los hechos, a través de la lente artística. Y para los fans sería una montaña rusa de emociones, reviviendo esos momentos que tanto idolatramos, pero desde una perspectiva nueva y mucho más íntima. Las fuentes aún no confirmadas oficialmente apuntan a que un reconocido productor internacional, que ha estado detrás de algunos de los éxitos más sonados de los últimos años, ha estado trabajando en secreto en esta propuesta. La idea sería crear una historia universal sobre el amor, la fama, la presión mediática y la complejidad. Es de las relaciones en la industria del entretenimiento.
Y por supuesto, nada mejor para vender esta idea que tener a los protagonistas que iniciaron este fenómeno como son Khan y Demet. Se habla de que las conversaciones han sido intensas. Que tanto Khan como Demet, aunque inicialmente algo escépticos, han mostrado un interés creciente a medida que la propuesta se ha ido detallando. Imagino las reuniones, las llamadas, los guiones que deben haber pasado por sus manos. Y me pregunto, ¿qué les habrá convencido? ¿La oportunidad de contar una historia poderosa? ¿El deseo de cerrar un ciclo de una manera creativa? O quizás, solo quizás, una chispa de aquello que los unió en primer lugar, que se reaviva ante la posibilidad de compartir este nuevo viaje profesional. Si esto se llegara a concretar, estaríamos hablando de un evento cinematográfico sin precedentes. No solo por la participación de dos de los actores turcos más populares a nivel mundial, sino por la naturaleza de la historia que se contaría. Sería una autoficción a gran escala, donde la línea entre la realidad y la ficción se difuminaría hasta casi desaparecer. Los fans tendrían la oportunidad de ver a Khan y Demet no solo como los personajes que interpretaron, sino como ellos mismos, o al menos, como versiones idealizadas y artísticas de sí mismos, explorando los temas que han marcado sus vidas y sus carreras. Además, hay que considerar el impacto que esto tendría en sus carreras. Para Khan, quien está buscando consolidar aún más su presencia en el mercado internacional, un proyecto de este calibre, con una narrativa tan personal, podría ser un trampolín hacia papeles aún más complejos y prestigiosos. Para Demet, quien siempre ha buscado roles que la desafíen y le permitan mostrar su talento actoral, esta sería una oportunidad única para explorar nuevas facetas de su arte y, de paso, reconquistar una audiencia global que la recuerda con cariño. Ahora, por supuesto, hay muchas preguntas en el aire. ¿Sería una película o una serie? ¿Con qué director trabajarían? ¿Qué tono tendría la producción, dramático, romántico o quizás con un toque de humor negro, reconociendo las ironías de la vida? ¿Cómo reaccionarían sus respectivas parejas actuales, si las tienen, ante este proyecto? Estas son todas las incógnitas que mantienen a la expectación al máximo. Lo que sí parece seguro es que, si la noticia se confirma, será un antes y un después para ambos artistas y para el panorama del entretenimiento. Hay quienes ya están especulando sobre el posible título de este proyecto. Algunos sugieren algo como El pájaro y el sueño, la historia real, otros más directos como Khan y Demet, sin filtros. Personalmente creo que cualquier título que elijan, resonará con la historia que han vivido. Lo importante aquí es la valentía de querer abordar un tema tan personal y al mismo tiempo tan público. Este tipo de noticias nos recuerdan que detrás de las cámaras, las vidas de las celebridades son tan complejas y fascinantes como las historias que nos cuentan. Que las relaciones, los amores, las rupturas, son universales, pero cuando ocurren bajo el microscopio de los medios de comunicación, adquieren una dimensión completamente distinta. Y Khan y Demet, al ser dos de los actores más seguidos y admirados, han vivido esa presión de forma intensa. Imaginen la emoción de volver a verlos juntos en pantalla, no como los jóvenes enamorados de Erkencikus, sino como adultos que han recorrido caminos diferentes, que han aprendido de sus experiencias y que ahora, quizás, están listos para compartir esas lecciones de una manera artística. Sería una catarsis para ellos, y una experiencia inolvidable para nosotros, sus seguidores. Mientras esperamos la confirmación oficial, las redes sociales arden. Los fans se dividen entre la euforia y la cautela. Unos celebran la posibilidad de ver a su pareja favorita junta de nuevo, otros temen que la presión mediática o las diferencias personales puedan afectar la producción. Pero lo que nadie puede negar es el enorme interés que ha generado esta noticia. Así que, mis queridos espectadores, la incertidumbre es grande, pero la expectación aún mayor. Este 29 de noviembre de 2025 podría marcar un hito en la carrera de Can Yaman y Demet Özdemir, y en la forma en que entendemos las relaciones entre celebridades y sus fans. Estaremos muy atentos a cualquier nueva información que surja y, por supuesto, se las haremos llegar al instante. En resumen, la bomba informativa de este 29 de noviembre de 2025 gira en torno a Can Yaman y Demet Özdemir, quienes, según los rumores más sólidos, podrían estar preparándose para protagonizar un proyecto cinematográfico o televisivo que exploraría su propia historia de amor y separación. Sería una apuesta artística audaz y personal que, de confirmarse, capturaría la atención de millones de seguidores en todo el mundo. Y hasta aquí llegamos con este vídeo, cargado de intriga y emoción. Espero que lo hayan disfrutado tanto o como yo al prepararlo. Ahora, me encantaría saber su opinión.
¿Qué les parece esta posible colaboración? ¿Creen que funcionaría? ¿Qué título le pondrían a esta hipotética producción? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este contenido, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con todos sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras futuras exclusivas. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias impactantes. Un abrazo enorme.